Estoy muy emocionado, estoy muy contento, estoy muy feliz y estoy muy agradecido. Todo eso a la vez. Estoy contento, emocionado, inspirado, agradecido, porque continúa la temporada 6 de Totem Live y no continúa de cualquier manera, continúa con una invitada súper especial. Bien, tengo 4 páginas para hablar de ella y estuve pensando mucho antes de apretar el botón de transmitir en vivo. Si invierto 5 minutos leyéndoles todo su megacurrículum, increíble, fascinante, inspirador, originalísimo, o si directamente le doy paso a esta doctora cum laude, mujer valiente, escritora, autora, líder, coach, no sé, hay tantas cosas para contar de mi estimadísima Inmaculada Antúnez, que no sabría por dónde empezar. Entonces, se me ocurrió que la mejor manera de empezar es invitarla a este escenario, darle la cordial bienvenida. Buenas tardes. Estimadísima, ¿cómo estás? Muy bien, Andy. Encantada de estar contigo y con todos los que nos están escuchando en este fantástico espacio de Totem Live. Qué alegría que estés acá. Les estaba diciendo a todas las personas que nos acompañan, casi siempre desde un montón de países, que leer tu currículum me iba a consumir un montón de programa. Así que para seguir con esta bonita costumbre que tenemos en Totem Live, la primera pregunta para nuestros invitados es siempre la misma. Cambia obviamente la respuesta. ¿Quién es Inmaculada o Inma para Inmaculada? ¿Quién eres? Pues la verdad es que creo que en los últimos años es cuando me estoy descubriendo realmente a mí misma. Pero mira, yo te podría decir que detrás de esta imagen de mujer fuerte, poderosa y valiente, en realidad se esconde una niña que lo pasó muy mal de pequeña y que tuvo que luchar mucho por salir adelante y sobrevivir. Y creo que esa impronta al final queda reflejada en tu vida como adulta. Bien. Bien sintética, pero podemos empezar hablando de eso. Cómo lo que nos pasa de pequeños no nos condiciona necesariamente a lo que vamos a vivir de grandes, dependiendo de cómo nos tomemos la vida. ¿Cómo te la tomaste vos? ¿Cómo fue ese recorrido desde esa pequeña Inma a esta gran Inma? Pues es interesante lo que comentas porque mucha gente cree que existe un cierto determinismo, ¿no? Y que las cartas que te da la vida son las que al final te conducen al camino que decidas recorrer o que puedas recorrer. Yo, sin embargo, cuando escribí la novela Sé malvada, sé valiente, lo que quise poner de manifiesto es que eso no es así exactamente. Yo procedo de un hogar muy, muy humilde, paupérrimo. Perdí a mi padre con solo 2 años y tampoco pude tener el sostén de mi madre. Con lo cual, bueno, pues fue una infancia muy dura y muy difícil sin las figuras paternas y sin tener un sostén económico y ni tan siquiera un hogar. Para mí fue muy importante refugiarme en los libros. Los libros te abren un mundo lleno de posibilidades y también te enseñan que otro tipo de vidas es posible. Para mí, desde muy pequeña, no sé por qué, fue muy importante el utilizar como bastión, asidero y como única manera de poder escapar de ese mundo el estudio, ¿no? Por eso mi tesis doctoral abre con una frase del desgraciadamente desaparecido Thomas Bulat, que dice que cuando se nace pobre, estudiar es un verdadero acto de rebeldía contra el sistema, puesto que el saber rompe las cadenas de la esclavitud. Y ese ha sido mi mantra durante toda mi vida, hasta de esa Inma convertirme en la Inmaculada que soy ahora. Una maravilla. Y me encanta cómo arranca esta conversación y aparte con un match. Yo tenía anotado aquí, estudiar es el mayor
acto de rebeldía cuando se nace pobre. Y me encanta que podamos conversar, como suele hacerse en Totem Live, así, son quitado, sin ocultar las cosas, diciendo las cosas por Y sin nombre. estar preparado, además, o sea, todo está siendo totalmente espontáneo porque no hay nada predeterminado antes de empezar esto, que es lo bonito, ¿no? Es totalmente Esto es espontáneo así. e imprevisible. Sí. Ni yo sé las preguntas ni sabemos por dónde van a ir los derroteros de esta conversación. Y eso es lo lindo. Vamos a ir yendo donde la conversación nos lleve. Me encanta empezar hablando de libros como refugio, de estudio como salvavidas, y de esa capacidad de repensarse y de reinventarse. Sos doctora cum laude, ¿sí? En Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, ¿es correcto? ¿Sí? Sí. Acabas de mencionar que... Es una rama de Derecho Internacional, sí, que doctorado que realicé en la Universidad de Valencia. Maravilloso. Tenemos en común que yo estudié Relaciones Internacionales, así que en un ratito nos meteremos en las relaciones internacionales, o no, ya veremos, seguramente sí. Y me encantó también que hables de tu libro. A mí me llamó muchísimo la atención la valentía, la contundencia, la vulnerabilidad, la sensibilidad con que lo presentaste. Y sí, es verdad que mucha gente dice sé malvada y enseguida la mente humana va hacia un solo lugar, pero vos lo planteás desde otro lado. ¿Desde dónde viene ese sé malvada, sé valiente? Y el escribir fue devolver a esa niña todo lo que leíste, ¿no? Resumido en una especie de gran devolución, fue catárquico, lo hiciste porque querías simplemente. ¿Cómo fue el proceso y cómo es el resultado que estás viviendo hoy? Bueno, tú me puedes comprender porque también eres escritor y sabes que escribir es un proceso vivo y orgánico que empieza de una manera y finalmente acaba de otra. La verdad es que no me lo planteé como un proceso o una catarsis, sino fue algo que surgió tras volver de mi misión en Somalia. Esa misión para mí fue muy importante, fue un año casi el que estuve allí, en un país asolado primero por la guerra civil y después por el terrorismo de Al-Shabaab, que sigue muy presente y muy activo en nuestros días. Y ahí fue cuando me decidí a escribir una tesis doctoral. Me matriculé en Derecho Internacional, aunque mi formación es de Económicas, y bueno, pues empecé a investigar sobre determinados aspectos que me habían llamado la atención mientras estaba en mi misión en Somalia. En poco más de 3 años finalicé la tesis doctoral y posteriormente me di cuenta que cuando haces, porque mi tesis doctoral son 750 páginas, no es un libro, digamos, que sea un libro que tengas de cabecera, puesto que está enfocado a un público, bueno, pues que está interesado, como te puede ocurrir a ti, en el área de relaciones internacionales. De modo que a pesar de que ha sido una tesis que ha sido publicada por el Ministerio de Defensa y ha tenido una amplia difusión, hay muchas experiencias que son incapaces de comprenderse y que el investigador nunca va a poder alcanzar a hacerlas conocer al público si no las escribe desde un aspecto personal y humano. Y es lo que hice con la novela Sé malvada, sé valiente. Por eso hay muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que una científica, una doctora, de forma paralela a una tesis doctoral, escriba una novela? Bueno, pues porque la novela explica todo el proceso hasta llegar a esa tesis doctoral y la novela está escrita desde un aspecto humano, no desde un aspecto académico. Entonces es mucho más fácil comprender determinados aspectos que yo luego narro en la tesis doctoral y que, por supuesto, una vez que te lees la novela, te puede interesar acudir a determinados aspectos de la tesis doctoral o incluso viceversa. Porque mi novela también explica que siendo una persona que
procede de la nada absoluta gracias al estudio, la resiliencia, la dedicación, el esfuerzo. He podido llegar hasta donde estoy ahora y bueno, pues ha sido un camino del que me siento orgullosa, pero no un orgullo, digamos, henchido o soberbio, no, no, es un orgullo de esfuerzo y de resultado. Y creo que puede servir a otras personas que procedan de la exclusión social, como he procedido yo, a ver un reflejo de hasta dónde se puede llegar si uno se propone metas en la vida, las focaliza y va hacia ellas. Es espectacular. Me gustaría profundizar en esto último que acabas de contar y de decir por varios motivos. Primero, porque hay personas que no están en exclusión social, pero que por su edad o su formación sí se sienten frágiles y vulnerables. Pero también estamos atravesando un momento donde hay muchas personas en exclusión social en un país rico y que pueden ver alejarse sus posibilidades o sus oportunidades. Y no sé si verán Totem Live, no sé si les llegará algún corte de esta entrevista o toda, nunca se sabe. Pero si tuvieses ahora a todos estos chicos, estos jóvenes delante, pero me gusta porque vos hablás sin parafernalia, no vas a decir, oye, tú puedes, si te lo propones, puedes, y ya está, ¿no? O sea, acá hay un dolor, hay un proceso, hay lágrimas, hay sudor y todo lo que decía Churchill, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje para todos ellos para saber que sí se puede, pero se puede a partir de qué y cómo? Pues yo creo que la mejor manera de explicarlo es a través del ejemplo. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Entonces yo no he pretendido escribir en clave de coaching, ni de líder, ni de ejemplo a seguir. Yo solo me represento a mí misma. Pero a través de las experiencias vitales que yo cuento, muchas personas se pueden identificar. De hecho, precisamente, algo que me llama mucho la atención del público que mejor ha recibido la novela son hombres jóvenes que están a punto de empezar una carrera universitaria y señoras mayores que ven en mí ese arquetipo al que a ellas les hubiera gustado acceder y que, por ejemplo, en su época era imposible porque nunca hubieran podido ser militares profesionales, por ejemplo. O la sociedad y las determinadas percepciones de género pues las abocaban a ser esposas y madres o amas de casa, ¿no? Entonces se ven muy reflejadas también en aquello que yo puedo representar, en esa libertad o esa rebeldía que a ellas les hubiera gustado poder alcanzar pues para llevar a cabo sus metas y sus sueños que no siempre están relacionados con el cuidado de los hijos, aunque sea muy gratificante, pero bueno, como persona también necesitas realizarte humanamente, profesionalmente, etcétera. Entonces es muy curioso porque jóvenes que están como un poco perdidos a la hora de no saber qué hacer con sus vidas, si merece la pena estudiar una carrera o no estudiar en un país que además tiene una alta tasa de desempleo en Europa. Que esto es extrapolable a si alguien de Ecuador nos está escuchando o de Honduras o de situaciones en países en los que dices, ¿de qué me sirve terminar una ingeniería si voy a tener que salir de mi país probablemente para poderla ejercer y tener un futuro profesional? Pues simplemente leyendo lo que yo narro y las experiencias que he tenido en las que la vida no me lo ha puesto nada fácil, creo que con el ejemplo pues puedo inspirar a esa gente que nos pueda estar oyendo o que posteriormente le lleguen los cortes de esta entrevista. Y por supuesto, Sí. para saber por qué se llama Sé malvada, sé valiente, perdona Andy, que es la pregunta que me habías hecho al principio, tendrán que leer el libro porque procede de una carta de amor escrita en 1918, que es mucho más largo lo que se escribe, pero empieza así, sé malvada, sé valiente. Qué maravilloso. Y te puedo decir Inma, ¿no? ¿Me permitís? Sí, Andy, tú sí. Muchas gracias. Muchas... Ahora ya en mi evolución, ahora que me he empezado a conocer, prefiero Inmaculada, pero tú me puedes llamar Inma. Puedo decirte Inmaculada si te sientes más cómoda. Muy bien. Recién hablabas un poco por encima, justo un país que Donald Trump acaba de mencionar, que es Somalia o Somalia,
famosos por sus piratas, el Cuerno de África, sus tropelías, sus atrocidades también. Y seguramente muchas personas que están viendo este episodio de Totem Live dicen, pero ¿qué fue a hacer una abogada o economista o escritora o coach a Somalia, ¿no? O a Somalia? ¿Qué se puede contar de ese viaje? ¿Con qué te encontraste y en qué te transformó, si es que te transformó en algo, el haber vivido esa experiencia? Te aclaro ya desde mi propio desconocimiento que para mí mujer y Somalia son como dos caras de dos monedas diferentes, ni siquiera de la misma moneda. Es como, ¿cómo vas a mandar una mujer a Somalia con todo lo que está pasando en Somalia en su momento, incluso ahora, ¿no? Bueno, aquí quizás sea conveniente hacer una pequeña puntualización. Yo soy militar de carrera, pero todo lo que puedo comentar respecto a mis funciones allí lo voy a hablar desde el punto de vista de Inmaculada Antúnez. Exactamente. No represento en ningún momento las opiniones del Ministerio de Defensa ni del Ejército de Tierra al cual yo pertenezco. Mis opiniones son exclusivamente como Inmaculada Antúnez y como doctora en Relaciones Internacionales, que ha escrito una tesis sobre la financiación del terrorismo yihadista. Yo fui allí a Somalia para estar un año, entre 2016 y 2017, dentro de la misión que la Unión Europea, European Union Training Mission, ha establecido desde hace muchos años en Somalia, puesto que no solamente existe la misión de lucha contra la piratería, sino también la misión de entrenamiento de lo que sería el futuro ejército somalí. Y también la presencia de tropas internacionales de la Unión Europea ayuda como revulsivo contra la violencia que está ejerciendo Al-Shabaab en la zona. A mí me destinaron allí como responsable financiera de todo el contingente internacional que estaba destinado y era la Disbursing and Accounting Officer de la misión. Y es muy curioso porque debido a lo que tú decías, no solamente es la presencia de una mujer blanca europea en un país como Somalia, es que en Somalia no existe ninguna estructura bancaria ni financiera que me permitiera ejercer mi trabajo. De modo que mi puesto se encontraba ubicado en Nairobi, donde yo me encontraba completamente sola, ni tan siquiera en un entorno militar, sino en un hotel, viviendo, que era mi oficina a su vez. Y varias veces al mes me trasladaba a la base militar que estaba en Mogadiscio para las cuestiones que tenían que ver con mi misión militar allí. De modo que el aislamiento era muy grande porque en Nairobi también me sentí como una mujer blanca, europea, sola y viví situaciones muy complicadas. Y te lo dice alguien que ya ha estado de misión en Afganistán. Aún así, me resultó mucho más difícil la misión en África. Precisamente porque cuando tú tienes que enfrentarte a tu propia soledad, emergen muchos demonios que desconocías. Estar casi un año viviendo en un país en el que no tienes contacto con personas de tu cultura, no hablas en tu idioma, pasas 24/7 inmersa en un idioma que no es el tuyo. Yo allí pues trabajaba en inglés y al final pues aprendí suajili porque era necesario para las relaciones con el personal local, ¿no? Y aprendí mucho de mí misma y sí que fue un punto de inflexión en mi carrera que luego me llevó pues a acabar el primer doctorado, a escribir la novela y actualmente a estar cursando mi segundo doctorado en la Universidad Nebrija. Ah, la miércoles, madre mía. Bueno, ahora hablaremos del segundo doctorado. Qué buena gestión del tiempo que tiene Inmaculada Antúnez. Es una cosa de loco. Nos tenés que dar algunos tips de cómo gestionar también el tiempo, por favor. Qué grande. Recién hablabas del tema de la soledad
Eh, eh, y también aprovecho estos espacios que la vida me regala, como Totem Live, para hablar de cosas que se salen un poco, ¿no? Del trending topic, ¿no? Pero me resonó mucho porque justo ayer terminé de ver una serie sobre Ornella Muti, para mí una de las periodistas o mujeres más valientes, que también peleó durísimo contra el yihadismo, contra el terrorismo islámico y demás, pero no quería entrar ahí, sino que quería hablar de la soledad de Ornella Muti, y justamente gran parte de su biografía habla de eso, pero que ella lo elige porque también su soledad estaba asociada a su libertad. Y yo anoche, hablando con mi esposa, le decía que una de mis asignaturas pendientes no tiene que ver con lo profesional, sino con lo personal, que es aprender a lidiar y a hacerme amigo de la soledad, cosa que me cuesta un montón. Y hoy por hoy todo el mundo está conectado, ¿no? Y estamos cada vez más solos conectados. De toda esa soledad, de todos esos fantasmas, esos monstruos, las pesadillas, los dolores, ¿te trajiste algo que nos puedas compartir como tips para hacernos amigos de la soledad y no temerle? Bueno, yo recurrentemente utilizo una frase a raíz de esa experiencia en la que digo que si no estás a gusto contigo mismo, es que entonces no estás en buena compañía. Bien, buenísimo. Tienes primero que sentirte a gusto contigo mismo y desde luego no tiene nada que ver con posar en fotos poniendo morritos en Instagram. No, es que se ha banalizado, se han banalizado mucho, primero la autopercepción del individuo a través de esta denominada democratización de las redes sociales, pero no solamente el propio individuo tiene una imagen distorsionada de sí mismo, sino que eso también lo extrapola a sus relaciones con los demás. Las relaciones ahora son como el scroll que tú haces en la pantalla. Parece que las personas en el momento en que no captan tu atención en los primeros 5 segundos, ya son prescindibles. Yo echo de menos, y tú puedes entenderme porque somos de una generación similar, esas amistades que se construían con tiempo, con paciencia, con llamadas de teléfono, esas conversaciones que se hacen con un buen vino, conversaciones largas donde no existe teléfono, donde no existe horario. Yo echo mucho de menos no tanto la cantidad, sino la calidad en las relaciones humanas. Y lo más importante para eso es que no tengas miedo a estar a solas contigo mismo. Muchas personas creo que tienen miedo porque saben que con quien se van a encontrar cuando estén a solas consigo mismo no les va a gustar. Mm. Por eso es importante saber estar en tu propia compañía. Tú además sabes que algo que ayuda mucho en eso es la meditación. No desde un componente místico, sino simplemente ser capaz de ordenar tus pensamientos, de, de pensar qué quieres hacer de aquí a un futuro. Hacerte preguntas sobre si estoy satisfecho con mi vida o no. Por ejemplo, hay algo que a mí me llama mucho la atención en las personas que atraviesan los 40, los 50 años y en adelante, y es que muchos de ellos, una vez que se produce el síndrome del nido vacío, ya no saben quiénes son. Porque toda su vida, su rol se ha ejercido en función de ser padre, madre, esposo o esposa. De modo que cuando eso les desaparece no saben quiénes son ellos mismos. Y a veces el marido o el compañero que han tenido al lado es un completo desconocido, no saben qué hablar con él cuando el nexo de unión, como son los hijos, desaparece. Eso no debería de ser así si tú has sido capaz de construir tu propia identidad, además de tu rol como padre, como madre, como esposa, como marido. Y creo que hay muchas personas que viven imbuidas en esta rutina y en esta vorágine salvaje en la que estamos y o por ejemplo, los workaholics, ¿no? Estas personas que el trabajo es el centro de su vida. Bueno, pues cuando pasan a la edad de retiro o se jubilan son unos completos desgraciados.
porque aquello que les representaba, que era el cargo, el rango, la ostentación, el poder, el estatus de su trabajo, de su profesión, ha desaparecido. Y muchos de ellos son personas vacías y muy poco interesantes, porque no han cultivado nada más. Ese es el tipo de soledad de la que yo huyo. Qué maravilla, qué fantástico. Mirá que me preparé acá un montón de preguntas. Mi hijo Felipe, con quien comparto el espacio Estalmanía, que por cierto están todos invitados el día 19 al capítulo 9 de Estalmanía, me veía hoy con todos mis papeles y te dice, pero tú nunca te has preparado tanto una entrevista. Le digo, no, la verdad que no, pero no sé, quizás ahora con los años me estoy poniendo más... Es que justo vi la serie de Ornella Muti que se curraba tanto las entrevistas que dije, yo me tengo que currar las entrevistas. Yo tengo que ser Ornella Muti también. Así que me la recurré y me encanta todo lo que estás contando porque me estás sacando completamente del eje de las preguntas que te iba a hacer, pero me encanta porque está yendo por un territorio súper humano, ¿no? Y es verdad, cuando nos sacamos las etiquetas y los cargos y las posiciones, qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y a mí me encanta y admiro muchísimo a las personas que son lo que son, más allá de lo que del lugar que están ocupando. Me parece que eso es fantástico. Si además ocupan un buen lugar, mejor porque tienen más capacidad de influenciar en la vida del resto de las personas. Siempre contestando como Inmaculada Antunes y no como representante de nadie, más que de ti misma. Es imposible que no te pregunte desde tu mirada internacional, porque recién pasamos, como le pusimos el microscopio a lo humano y ahora le quiero poner el telescopio a la humanidad, ¿no? ¿Qué ves que nos está pasando? ¿Es un quiebre de un sistema? ¿Es el nacimiento de algo nuevo? ¿Es un agotamiento? ¿Es más de lo mismo? ¿Cómo ves desde tu experiencia, desde tu estudio, desde tu conocimiento, esta situación global? Y puede ser como me digas, ¿cuál de todas? ¿No? Porque hay miles que están pasando. Pero la más transversal al español, al argentino, al mexicano, al chileno, al uruguayo, al portugués, al turco incluso, ¿no? Pues yo creo que efectivamente estamos en un cambio de paradigma que empezó precisamente tras el atentado de las Torres Gemelas en 2001. Yo creo que ahí el mundo cambió. Pero sí que es verdad que actualmente, y sobre todo desde la pandemia, creo que es cuando más se puso de manifiesto, el mundo que conocíamos ya no existe. Yo ahora acabo de venir de un viaje de trabajo que he desarrollado en Ankara y a mí me pareció muy significativo visitar el mausoleo del fundador de la actual Turquía moderna, Atatürk, el mausoleo el mausoleo de Anıt Kabir, porque me di cuenta que era una construcción en la que no solamente buscaba crear una nueva identidad para el pueblo turco, sino hacerles sentir orgullosos de pertenecer a un proyecto común. Y eso mismo es lo que todas las grandes potencias ahora están desarrollando con mayor o menor éxito. Desde el MAGA de Trump, de Make America Great Again, que parece que América no hubiera sido grande hasta que llegó él, hasta el megaproyecto de la Franja y Ruta de la Seda que está llevando a cabo Xi Jinping desde 2013, que es mi actual segundo doctorado sobre el que me estoy basando, hasta esta creación de Atatürk que pude visitar en Turquía la semana pasada, me he dado cuenta que estamos ante la creación de grandes relatos donde el siglo XXI creo que va a estar dominado por la necesidad de pertenencia a algo. Y eso está dando lugar a muchos extremismos. Extremismos de izquierdas, extremismos de derechas, que curiosamente al final acaban fagocitándose y acaban autodestruyéndose en sí mismos. Y además me parece muy curioso, por ejemplo, en el caso de España, cómo esos extremismos al final convergen y se parecen muchísimo
aunque supuestamente se crean que están luchando unos contra otros. Todos han acabado implosionando y autodestruyéndose a sí mismos. Con lo cual, los extremos, que es verdad que exacerban nuestros sentimientos más oscuros, permiten que afloren nuestras frustraciones, subliminan nuestros deseos, al final acaban siendo flor de un día. Lo que realmente va a permanecer no son esos discursos reaccionarios como los que está utilizando recurrentemente Trump en sus alocuciones públicas, que además denotan bastante ignorancia y falta de cultura histórica, lo cual la ignorancia siempre me ha parecido imperdonable. Creo que lo importante son esos proyectos como los que te mencionaba de Turquía o de China, porque permiten construir una identidad colectiva en la que el líder se ve con autoridad moral. Y eso va a ser lo que realmente va a marcar el siglo XXI. Esa es mi percepción personal. Sí, no, está totalmente. Pero fíjate qué curioso, y acá yo te hablo con un poco de desconocimiento, y si digo alguna barbaridad, te pido un poquito de cariño y comprensión. Pero vos hablabas de Ataturk, me acuerdo cuando estudié Ataturk en su momento, fue una figura que, como tú bien dices, fue una figura de unión y de una mirada de una Turquía moderna. Vamos a dejar la Turquía, el Imperio Otomano atrás y vamos a proyectar una Turquía para los próximos 1000 años. Pero ahora hay otro tipo de liderazgo, que es el de Erdogan, que no tiene nada de Ataturk, nada. Encarcelando personas, persiguiendo personas, enemistándose con otros y buscando ser el nuevo eje, dicen muchos expertos, no yo, que va a ocupar el lugar de Irán si Irán sigue en esta caída libre, ¿no? Y por otro lado tenés China, que mucha gente dice, ok, nos sacamos el sombrero por la mirada de futuro de Xi, que también ha purgado a jefes del ejército, que también tiene a personas segregadas de minorías en el noroeste del país, y que en China hay libertad, pero no hay libertad. Este tipo de liderazgo es un tipo de liderazgo medio tóxico o nocivo comparado con, por ejemplo, la mirada de Ataturk o de otros líderes. Yo en ningún momento he dicho que estuviera de acuerdo con esos liderazgos. He dicho que son los liderazgos que van a imperar. Efectivamente. Bien. Buen matiz, está fenomenal. Ese es el matiz. Lo que yo no estoy ni defendiendo ni criticando ni tan siquiera el liderazgo que se está llevando a cabo. Pero, por ejemplo, al final vemos, como ha pasado en Hungría, cómo los extremismos acaban cayendo si no tienen una base que haga que el pueblo se identifique con ellos. Cuando alguien como Erdogan o Xi Jinping, a pesar de todo lo que tú has descrito, y en lo que no puedo entrar porque ahí sí que está mi faceta como militar. Profesional y es respetable y se entiende perfectamente. Yo nunca voy a expresar opiniones políticas jamás porque además, lo cual no quiere decir que sienta desafección por la política, pero sí que me tengo que mantener equidistante porque forma parte de la profesionalidad que tenemos que demostrar. Lo que quiero decir es que si esos líderes como Erdogan o Xi Jinping están, es porque el pueblo se está identificando con ellos. Y ese es el matiz que les hace sumamente interesantes. Cuando tú viajas a Turquía, tú no percibes nada de lo que has descrito, por ejemplo. Ajá. Describes una Turquía donde hay una clase media con un nivel adquisitivo muy alto, donde todas las tardes ríete tú del tardeo de España, porque no te puedes imaginar todas las tardes el tardeo y la vida bulliciosa, cosmopolita, occidental y fantástica que te encuentras en Ankara, donde además te encuentras con que los turcos son muy parecidos a los latinos. En el caso de España no es de extrañar porque somos una amalgama de todos los pueblos que nos conquistaron. Ahora que está tan en boga el imperialismo, bueno, a nosotros nos conquistaron y tuvimos imperios que nos dominaron
durante toda nuestra historia. Sin embargo, nosotros no estamos pidiendo a Italia que nos exprese sus disculpas por habernos dominado. Al contrario, el español, y en eso sí que me gustaría retomar algo que tú has dicho antes, España está en un punto muy interesante a nivel geopolítico que deberíamos, si no explotar más, sí tener más en consideración. Somos un país europeo que además habla español. Y dejemos de tener este sentimiento los hispanohablantes de que estamos en inferioridad de condiciones. Somos la segunda lengua más hablada en el mundo. Nuestras influencias nos enriquecen de una manera que nos permiten ser un puente con el mundo árabe, con el mundo oriental, con el Sahel, con el Magreb, por supuesto con América Latina y además ser un interlocutor válido de cara a Europa. Y eso sí que me parece muy interesante a nivel geoestratégico. Si además nos preparamos para ser capaces de competir en mercados internacionales y poder estar en foros donde se toman las decisiones importantes a nivel internacional y ser capaces de hacerlo en inglés, perfecto. Pero no nos olvidemos de que nuestra lengua y nuestra cultura es muy poderosa y nosotros somos capaces de estar en Turquía y de hablar de la manera de la que yo te estoy hablando de los turcos, mientras que probablemente un escocés ha estado en Ankara y se ha sentido completamente aislado. Tú y yo vamos a Ankara y nos sentimos como en casa. Eso es una ventaja cultural. Bien, bien, Sacar bien, bien. esos prejuicios, ser capaces de ver al otro. El mundo anglosajón no funciona así. Funcionamos bien, así. Los bien, bien, latinos. bien. Bueno, tengo un montón de cosas que comentar y que preguntar, pero me las voy a guardar para el privado porque si no te voy a meter en un brete y no quiero, y aparte fuiste muy clara con esto y quiero respetar este pacto, porque me parece que aparte es lo que corresponde. Pero bueno, tengo muchas diferencias en la mirada de Turquía, en la acción de Turquía y en el liderazgo de Turquía. Y también de lo que está pasando en España para que pueda ocupar ese lugar en el mundo, cosas que debería resolver internamente para luego poder ir a resolver afuera. Pero no vamos a entrar ahí porque no es el motivo. Estamos hablando con vos, queremos saber de vos, queremos aprender de vos y me interesa muchísimo poder conocer un poco más esto que mencionabas al pasar, que es tu segundo doctorado que tiene como foco China, ¿verdad? ¿Decías o no? Sí, efectivamente. Mi primera tesis doctoral se basaba en la financiación del terrorismo yihadista y justo el curso que he estado realizando ahora en Ankara servía para actualizar esos conocimientos y profundizar más en lo que se está en las técnicas de financiación, sobre todo con criptomonedas y en la darknet, en la darknet que están haciendo los terroristas. Para mí fue muy importante estudiar como caso paradigmático ISIS, Estado Islámico, porque creo que fueron el primer grupo terrorista que entendió antes que muchos estados democráticos el poder que tiene el determinismo, el constructivismo y el que hayan personas que compartan una identidad que les haga sentir que tienen un objetivo que les trasciende. Y eso fue magistral en la manera y en las nuevas técnicas que empleó el terrorismo yihadista y que desde luego le hicieron separarse completamente de lo que conocíamos hasta entonces, que era Al-Qaeda. Sin embargo, precisamente por esa sofisticación, perversa sofisticación, las medidas que hemos utilizado en los países occidentales para intentar terminar con el terrorismo fundamentalmente yihadista, que es el predominante y desde luego el que más daño nos hace a la esfera a la que tú y yo pertenecemos, a la esfera occidental, ninguna de esas técnicas ha sido eficiente, porque de hecho, o eficaz, mejor dicho. Bueno, eficiente y eficaz, porque nos ha costado mucho dinero y además no hemos alcanzado los objetivos. Sobre todo, podemos verlo en el caso de Irak, en el caso de Afganistán. De modo que a mí me pareció muy interesante
cuando empecé a estudiar cómo era posible que desde 2013 China estuviera desarrollando un megaproyecto económico y de infraestructuras como es la Franja y Ruta de la Seda, y ese proyecto atravesara países como Afganistán, Pakistán, Somalia, y no sufriera ni un solo atentado terrorista. Y ahí es cuando dije, esto es apasionante. ¿Qué hay acá que me estoy perdiendo? Algo están haciendo ellos que debemos estudiar. Y de ahí que haya empezado con, bueno, he empezado, pero llevo ya 408 páginas. Me temo que esta tesis doctoral va a ser densa. Empecé en enero. Ah, No, wow. llevo ya, justo ayer se lo mandaba a mi tutor y el hecho de que esté trabajando de esa manera es porque estoy encontrando de verdad un mundo apasionante en esta investigación. Por tanto, no creo que Turquía vaya a ocupar el lugar que supuestamente deje Irán, que no creo además que Irán lo deje. Quizás tendremos que mirar a China. Bien. Y dentro de lo que puedas comentar o compartir, cuando uno quiere estudiar a China, hay un montón de restricciones y de acceso a un montón de información. ¿De qué manera podés encontrar certezas o conclusiones si no tenés acceso a toda la información o a gran parte de ella, de lo que se pueda comentar de este estudio? Bueno, se puede tener acceso a través de empresas especializadas que están debidamente recogidas en la bibliografía de la tesis doctoral y en las que me he Muy bien. apoyado para entrar en las páginas web y en la intranet de muchos ministerios de China y que de otra manera no hubiera podido acceder. Qué maravilla, qué bien. Un investigador tiene que escribir con rigor y informándose con fuentes fidedignas y efectivamente para eso, bueno, pues en este caso, en esta tesis doctoral, me he apoyado en un enorme profesional de una empresa de inteligencia artificial que está recogido los informes que ha preparado para esta tesis doctoral y cómo ha podido sumergirse en muchos documentos escritos en chino y bueno, pues creo que va a ser una tesis completamente disruptiva cuando se publique. Qué maravilla. En días se reúnen Trump y Xi en China, una reunión que tenía que haberse dado hace 2 meses, creo que fue, bueno, se pospuso por razones evidentes. ¿Qué cosas buenas podemos esperar como civilización de ese encuentro, de estas dos megapotencias? Tú sabes, Andy, que no podemos esperar gran cosa. ¿Alguna cosita buena habrá o no? Nada, cero. ¿Sabes qué pasa? Para poder, mira, yo te ponía el ejemplo de los profesionales en los que me estoy apoyando en esta tesis doctoral, porque hay determinadas cosas que uno tiene que admitir que no es capaz de hacer solo, porque te faltan los conocimientos, porque en mi caso además no hablo chino, y tú tienes el networking, es saber reconocer tus carencias y apoyarte en los mejores para mejorar. ¿Tú crees que la actitud de un megalómano como el presidente norteamericano le permite escuchar algo que no sea su propia voz? Yo en esta no, estoy del otro lado. Yo creo que sí, creo que es muy pragmático el tipo. Pero bueno, no vamos a entrar a discutir sobre Trump porque si no Yo lo sé. necesitamos Mira, 5 horas de conversación. Pero efectivamente es un tipo pragmático y expeditivo. El problema es que Xi Jinping llevaba pergeñando desde hacía décadas el proyecto de la Franja y Ruta de la Seda y ha sido capaz de esperar décadas hasta que lo ha tenido todo perfectamente atado para lanzarlo. Y de hecho, a dónde quiere conducirlo todavía es desconocido. Los tiempos que maneja Oriente no son los tiempos que maneja Occidente. De modo que, independientemente de
de la personalidad que puedan tener ambos líderes, yo creo que no están en los mismos tempos. Ok, es válido. También lo que dices es súper importante. Me acuerdo cuando escribí Humanofón, que lo publiqué en 2016, le preguntaron a un líder chino que por qué Estados Unidos había ocupado el rol de liderazgo mundial cuando ellos habían sido líderes mundiales durante muchos años, ¿no? Dice, bueno, nosotros llevamos, no me acuerdo cuánto dijo, 10.000 años de historia, 150 años para China no es nada, ¿no? Como diciendo, es lo que vos decís, la dimensión del tiempo es diferente. También Xi puede estar en el cargo los años que quiera y nadie lo va a echar, y Trump tiene 4 años, tiene midterms, tiene un montón de otros frentes, con lo cual para mí es imposible comparar China con Norteamérica. No Ni juegan Xi con las mismas cartas, me parece efectivamente. que, claro, porque uno podría comparar Estados Unidos con Canadá o Estados Unidos con, qué sé yo, con Francia, pero China es incomparable con casi todo incluso. Pero yo creo que al final del día, esto no está basado en datos y es pura opinión subjetiva. Yo creo que al final del día las dos superpotencias van a ganar mucho más en el acuerdo que en el desacuerdo. Mucho más en la paz que en la guerra, mucho más en el comercio que en el bloqueo. Y yo creo que Trump y Xi no creo que se vayan a encontrar para sacarse una foto y ya, o para manifestar un desencuentro. Creo que es la gran oportunidad, el gran escenario mundial para decir, muchachos, miren, vamos a hacer todos estos acuerdos, vamos a bajar estas tarifas, vamos a liberar esto no sé qué, los minerales raros van a ser un poquito para un poquito para... No sé, capaz que yo tengo wishful thinking, ¿no? No. Pienso Además, que... estás apuntando precisamente en un aspecto geoestratégico fundamental. Lo que pasa que, claro, es complicado que la mayoría de la gente lo vea. Yo el 28 de abril publiqué en la sección internacional del periódico de La Razón un artículo de 2.000 palabras que protagonizaba toda la sección internacional, donde precisamente apuntaba lo que tú estás diciendo. El objetivo fundamental de Estados Unidos con esta reunión que tiene con China no solamente es desbloquear el estrecho de Hormuz, que por cierto para China no ha supuesto ningún bloqueo, ahí lo dejo, sino sobre todo llegar a estos acuerdos comerciales que son tan importantes. Yo en el artículo apunto que los últimos movimientos que ha llevado a cabo Estados Unidos en la ofensiva contra Irán en realidad tenían como objetivo debilitar a China comercialmente. No nos olvidemos que es el mayor importador de hidrocarburos y que todo el petróleo que consume procede de Irán y la única vía de acceder a él es a través del estrecho de Hormuz. Exactamente. Sin embargo, Irán es socio estratégico de China, no de Estados Unidos. De acuerdísimo. De acuerdísimo. Entonces, claro que es necesario que se sienten a hablar, pero también es verdad que independientemente de la opinión que tú tengas favorable sobre el pragmatismo de Trump, tú también sabes que es un hombre muy visceral y que no le importa irse de una cumbre de la OTAN si considera que no está de acuerdo. Y ese es el miedo que yo tengo. Xi Jinping, en ese sentido, aunque proceda de una sociedad donde no se somete al poder del Congreso, ni al poder de ni a la decisión de los votantes, ni está sometido a las mismas reglas de juego que una democracia, como en el caso de Estados Unidos, nunca va a romper una negociación ni se va a levantar de la mesa sin llegar a un acuerdo. Sin embargo, Donald Trump sí que es capaz de hacerlo, porque él es un hombre de negocios, no es un político al uso, no es un hombre de Estado en la concepción en la que tiene Xi Jinping, en la que el proyecto de la Franja y Ruta de la Seda en realidad lo que busca es la reparación de esa sensación que ellos tienen de haber sido destronados del imperio que llegaron a tener. Hay un sentimiento de recuperar una identidad y un poder y un estatus en el mundo que les hace ser muy ambiciosos en toda la concepción estratégica que están llevando a cabo, pero no ambiciosos en algo que tenga que producirse de hoy para mañana,
manejan los tiempos de una manera completamente a nosotros completamente distinta a nosotros. Y mi miedo Totalmente. es que Trump, si pasadas 2 horas ve que la conversación está encallada, es que estoy convencida de que se levanta y se va. Ese es mi miedo. Yeah. Bueno, no quiero hacer acá el abogado defensor de Trump. Podría dar 50 argumentos a favor de otras cosas y de por qué se levantó de la mesa de la OTAN y por qué la OTAN no respondió la única vez que Estados Unidos pidió ayuda y no al revés, pero no es el motivo de la charla. Pero creo que sí, todas las personas que nos están viendo y escuchando se tienen que quedar con esto que dice Inmaculada, que es: los tiempos de China no son los tiempos de Occidente. Los objetivos de China son objetivos que no tienen una tablilla Excel, un ROI o un KPI a la velocidad que nosotros entendemos las cosas, y que si este quarter nos va mal, nos va mal. Hay una mirada de largo recorrido, y detrás de ese plan estratégico ambicioso que en el 2003 se plantea ganar la carrera de la IA y 23 años más tarde no la está ganando, pero está ahí compitiendo, y que construyen ciudades increíbles y que transforman ciudades que eran, no sé, sembradíos en centros tecnológicos sin precedentes. Sigue siendo un país al que llegás y tenés que cambiar el teléfono porque sabés que te lo van a ver y te lo van a escuchar, y que hay un nivel de control y hay un sistema de créditos que te pone en un lugar o en otro. Bueno, que muchas Crédito cosas, social, efectivamente. podemos estar de acuerdo y en muchas otras no. Pero bueno, hoy no existe el país ideal, aunque, como dijo Churchill, la democracia sigue siendo la menos mala de todas las opciones, ¿no? Así que bueno, pero volvamos a la niña pequeña que ve hacia adelante un universo, ve un abismo y no sabe para dónde arrancar. ¿Cómo fue el primer paso para empezar a salir de ese lugar y empezar a acercarte al lugar en el que sí querías estar? Bueno, yo tuve que empezar a trabajar siendo muy jovencita porque me tenía que mantener a mí misma, de modo que yo empecé a trabajar desde los 17 años. Nunca abandoné mis estudios. Siempre tuve muy claro que aunque estuviese limpiando despachos o estuviera de guardia de seguridad en las cocheras de autobuses, he hecho todo tipo de trabajos para salir adelante y de lo cual me siento muy orgullosa, porque a mí no se me han caído los anillos por estar fregando suelos para ganarme la vida. Nunca abandoné mis estudios. Terminé mi carrera, me fui sola a Madrid a trabajar y años más tarde, bueno, pues oposité con mi carrera de económicas para el cuerpo de intendencia del Ejército de Tierra. Y de ahí, pues bueno, ya consolidé, para mí ser militar no es solamente un trabajo, es una profesión y una forma de estar en el mundo. Pero sobre todo, lo que he conseguido siempre se ha debido a dar esa importancia con la que iniciábamos esta conversación del estudio como arma para salir del destino predeterminado que muchas veces tenemos por el hogar en el que hemos nacido, por la situación económica de nuestra familia o del país del que estamos. Y desde luego creo que estudiar es algo muy poderoso. Maravilloso, maravilloso. Así que 5:15, Inmaculada se tiene que retirar porque tiene un montón de otras cosas y la gestión de su tiempo es sagrada, por eso consigue cum laude, derecho, doctorado 1, doctorado 2, estar en Turquía, volver. Y estar aquí contigo. Estar aquí en Totem Live, dedicarnos una hora, en fin. ¿Cómo nos encienden los temas políticos de liderazgo, de relaciones internacionales, los temas sociales, pero al final también cómo nos conectan las historias de las personas, esa capacidad de resiliencia, de superación, de llegar a lugares que parecen inalcanzables en un momento, pero al final se alcanzan con mucho trabajo, con mucho estudio, con mucho esfuerzo, sin duda alguna.
Hay muchísimas personas que nos siguen también de Latinoamérica, Inma, muchísimas personas, te diría, desde el US Hispanic hasta Ushuaia en Lo sé. Argentina, un montón de personas. A todas esas personas, eso, que ven al mundo alejado o lejano, difícil, complejo, incierto, este mundo buca, ¿no? Que se escribió en la escuela de guerra norteamericana ahí cuando estaba por caer antes del muro de Berlín. ¿Cuál es tu recomendación, tu sugerencia, tu tip para que ellos puedan tomarlo y aplicarlo a partir de hoy mismo en su vida? Pues mira, yo creo que nuestra entrevista, Andy, ha sido muy interesante porque fíjate, tenemos puntos de vista diferentes sobre algunos aspectos que hemos comentado aquí de la geopolítica y sin embargo desde el respeto y desde la empatía hemos podido hablar tranquilamente sin necesidad de convertir esto en un desafío o de imponer un criterio sobre el otro porque consideremos que es más acertado. Tenemos que aprender a respetarnos unos a otros, a ser más empáticos, a dar calidad a las relaciones humanas. Precisamente esta conversación ha sido posible porque has creado un espacio como es Totem Live y tu figura en sí mismo, que no hace las entrevistas con ruido, con prisas, con elementos llamativos para captar la atención constante de quien nos esté escuchando al otro lado. Lo hace desde la serenidad, de ese conocimiento profundo que no necesita exhibirse porque no busca el liderazgo, es maestro. Y tú eres un maestro. Oh, qué grande. Ya está listo, cerramos. Hasta mañana. Mil gracias. Intentemos ser eso, intentemos ser esas personas empáticas que en lugar de buscar la crispación y el imponer nuestras ideas, siempre seamos capaces de encontrar un lugar común en el que una charla como la que hemos tenido hoy, donde habían puntos de discrepancia, al final es muy enriquecedora para las personas de uno u otro lado que nos haya escuchado. Unas habrán identificado contigo, otras habrán identificado conmigo y, sin embargo, yo creo que eso es la vida, ¿no? Lo bonito es equivocarse, tropezar varias veces en la misma piedra, a veces llevar una vida disoluta, porque de todo se aprende. A mí esas personas que aparentemente son muy perfectas siempre me hacen desconfiar. Es como cuando dice Joaquín Sabina, no me fío de alguien que no beba alcohol. En fin, sin frivolizar, pero es verdad. A mí me gusta la gente que ha tenido una vida marcada por errores, por aciertos, por momentos buenos, por momentos malos, por momentos en los que ha necesitado apoyo psicológico, por momentos en los que ha sido fuente de inspiración. Esas son las personas las auténticas, las que no están pendientes de ser influencer, de la apariencia en redes sociales, de construir relaciones quizás pocas, pero profundas con los demás. Y ese sería el único tip que yo haría, que revisen nuestra entrevista de hoy y que aprendan de un maestro e intenten convertirse en maestros a sí mismos de sus propias vidas. Qué belleza. Y te digo una cosa, Inma, primero darte las gracias por habernos regalado este espacio, esta charla. Necesito 3 horas para que empiece a salir un poco de jugo porque es fascinante todo lo que tenés para contar, un montón de cosas que pude escuchar de ti en otro ámbito y que obviamente me han hecho tener una fascinación y una admiración por ese trabajo, pero la verdad que no se me hubiese ocurrido un mensaje mejor y más potente y más pertinente para esta época, que también es una gran metáfora de lo que pasó recién. Podemos, como dicen los americanos, agree to disagree, ¿no? Podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Y no por eso nos dejamos de hablar, nos tiramos un jarrón por la cabeza y esas cosas. Tampoco creo que ni uno tiene el 100% de razón, ni el otro tiene el 100% de razón. A veces es un poco de razón cada uno y hay un punto de encuentro. Y ya lo dijo el maestro Aristóteles, ¿no? Que la virtud se encuentra casi en el punto medio, ¿no? de las
de las cosas. Y vos lo dijiste casi al principio de la charla, los extremismos al final terminan cayéndose y hundiéndose en su propio peso. Así que sé que te tengo que dejar ir. Gracias de corazón por la conversación, gracias por la valentía, gracias por tu libro, por tu tesis. Vamos a poner, bueno, creo que ya está puesto acá abajo, pero si no lo vamos a poner, vamos a chequear dónde conseguir el libro, dónde seguir a Comandante Antúnez, a Inmaculada Antúnez, una grandísima profesional española que lleva a España al mundo. Y también una mujer extraordinaria que ha sabido superar todo o casi todo y que su historia es muy inspiradora. Gracias de corazón. Gracias, Andy, gracias a Totenlive y a todos los que nos han acompañado esta tarde. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Gracias a todos, un fuerte abrazo. Seguimos en Totem Live mañana, pasado, y los esperamos siempre, porque como decimos siempre, lo mejor está por venir. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós. Gracias, adiós.